El tema que voy a estudiar esta mañana es un tema difícil para muchas personas. Para otras personas es fácil, pero para muchas personas es un tema difícil. Y quiero decirles que es importante que lo comprendamos, porque muchas personas pueden llegar a confundirse de tal manera que el enemigo los pueda engañar y seducir con falsas creencias, falsas teorías y falsas doctrinas. Así que es muy importante que comprendamos este tema. Quiero decirles que primero quiero pedir disculpas. Pido disculpas a algunos amigos que hoy no están con nosotros, porque ellos me compartieron esta doctrina, esta creencia hace algún tiempo antes de ellos venir acá. Y yo no la compartí con ellos, no estuve de acuerdo, pero nunca hice algo para cambiar su idea. Solamente algunos detalles, pero estudiamos después con otros, pero no con ellos. Y creo que es una cosa importante cuando nosotros vemos el error, cuando vemos al enemigo que quiere atacar, el enemigo que quiere traer engaño y falsas doctrinas, nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentarlos. Dice el espíritu de profecía que la neutralidad en tiempo de guerra es traición. ¿Escucharon eso? La neutralidad en tiempo de guerra es traición. Si usted se mantiene neutral en momentos que necesita decidir de qué lado está, o de enfrentarse con el enemigo, y usted no hace nada, usted está siendo un traidor. Esto es serio. Por lo tanto, tenemos que saber tomar una decisión en el momento adecuado. No podemos dejar que las cosas pasen. Y yo tenía que haber enfrentado esta falsa doctrina con mucho tiempo de antelación y no lo hice. Después lo hice, pero no cuando tenía que hacerlo. Y ahora lo voy a hacer en forma pública. No lo había hecho en forma pública, ni había predicado de esto en forma pública, porque creía que quizás esto pasaría y no sería necesario. Y tampoco quería ofender a mis amigos. Pero ¿saben una cosa? Cuando tenemos que predicar la palabra de Dios, no tiene nada que ver con nuestras relaciones sociales. Es la palabra de Dios. Y tenemos que decir la palabra de Dios y la verdad de Dios, aunque nos cuesten las amistades. Es duro, es difícil, pero tenemos que enfrentar la verdad y tenemos que predicar la verdad. Una cosa importante es, no voy a atacar a ninguna persona, no voy a atacar a ninguno de mis amigos, mis hermanos. Voy a predicar la palabra de Dios y voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto estamos solamente atacando las falsas doctrinas, estamos combatiendo las falsas doctrinas, no estamos combatiendo contra nadie personalmente, contra nuestros amigos y nuestros hermanos. Amamos a todos en Cristo Jesús y queremos que todos podamos ser un pueblo unido cuando Cristo venga. Ese es nuestro propósito. La tierra es redonda, es esférica o es plana. Esa es una controversia de milenios o de años atrás, cientos de años atrás. El terraplanismo, así se le llama, el terraplanismo. Es una doctrina, una creencia, una teoría que ha estado moviéndose en distintos momentos en las distintas personas o en distintos grupos de personas. El terraplanismo fue el paradigma para muchas personas en tiempos pasados, en la era antigua. ¿Qué cosa es un paradigma? Quiero explicarles qué cosa es un paradigma, porque a veces mencionamos palabras y las personas no entienden. Un paradigma es todo aquellas teorías, aquellos conceptos, aquellas ideas que forman nuestra manera de pensar, nuestra creencia. Eso es un paradigma. Hay, por ejemplo, paradigma científico, cómo creen los científicos. Hay un paradigma teológico cristiano. Hay un paradigma de diferentes religiones, que cada uno tiene su propio paradigma. Y hay un paradigma adventista del séptimo día. Es decir, nosotros tenemos nuestro paradigma como adventistas del séptimo día.
Pero en tiempos antiguos había un paradigma acerca de la tierra, cómo era la tierra, qué forma tenía la tierra, y era el paradigma de la tierra plana. Después de eso, después vinieron los pensadores griegos, como Aristóteles, Platón y otros pensadores, y pudieron empezar a comprender que la tierra no era plana, sino que era esférica. Y es interesante que el paradigma cambió, pero esto trajo mucho dolor, mucho sufrimiento, incluso muchas guerras. El cambio de un paradigma trae muchos conflictos porque las personas no están dispuestos a ceder su paradigma, a ceder su forma de pensar, a ceder sus conceptos y creencias. Pero nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que tener nuestro paradigma firme en la palabra de Dios. Un escrito está. Ahora bien, ¿puede un adventista del séptimo día ser terraplanista? ¿Puede un adventista del séptimo día creer que la tierra es plana y todas las creencias y teorías acerca de la tierra plana? De entrada voy a decirles no. Un adventista del séptimo día no puede ser terraplanista. Es una teoría contradictoria con nuestras creencias y contradictoria con la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y lo voy a demostrar esta mañana. Porque no lo voy a decir, sino quiero que lo diga la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora bien, ¿cuáles son las presuposiciones? ¿Cuáles son los conceptos que tienen los terraplanistas? Primero, ellos creen que la tierra es como un plato. Por favor, hay un PowerPoint que tengo allí. Quiero que podamos ir viendo algunas imágenes para que podamos ir haciéndonos algunos conceptos acerca de lo que es el terraplanismo, para que podamos hacernos unos conceptos de lo que estas teorías enseñan y lo que ellos presuponen acerca de la tierra. A ver si está prendido. Ahora sí. Muy bien. Ellos creen que la tierra es como un disco, así como ustedes ven allí, un disco plano que simplemente es una sola forma, no tiene dimensión, no tiene profundidad, no tiene altura, solamente es un disco plano. Esa es la forma que los terraplanistas creen que tiene la tierra. Ahora también ellos creen que la tierra pues tiene como un domo, una cúpula, algo que la protege por encima, que es como algo como si fuera algo de cristal o algo como un acrílico, algo así, y que no se puede traspasar. Ellos piensan que esa parte no la puede traspasar el ser humano, y dentro de esa cúpula están el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, dentro de la cúpula que rodea la tierra. Eso es lo que piensan los terraplanistas. Así que ellos no creen que nunca un cohete ha pasado esa cúpula. Ellos no creen que nunca el hombre ha salido a través de esa cúpula a la parte exterior, porque Dios creó, según ellos y según la Biblia dicen ellos, dice que Dios creó de esa forma la tierra y está protegida con esa cúpula y nadie puede salir más allá de eso. Así que ellos no creen que nosotros podemos salir más allá de esa cúpula, y además que el sol se mueve solamente dentro de esa esfera, dentro y cerca de la tierra. Por lo tanto, el sol, la luna y las estrellas serían mucho más pequeños de lo que nosotros creemos y sabemos que son. Por supuesto, ellos creen que la tierra es el planeta más grande en el sistema que vivimos, y el sol es pequeño alrededor de la tierra y es el que se mueve alrededor de la tierra. No es la tierra la que se mueve, sino el sol. Todas estas presuposiciones tienen ellos. Además creen ellos que hay compuertas en el mar. El mar tiene unas compuertas debajo para que el agua no se derrame y no se bote. Porque imagínense ustedes si es plano, el agua se iría hacia un lado, se botaría por los lados. Pero ellos dicen que así como hay una cúpula encima, también hay por debajo unas compuertas que no permiten que el agua caiga. Algunos pueden pensar que es ridícula estas ideas, pero son ideas que todavía existen y que realmente, tristemente, muchas personas tienen. Y quiero decirles que la sede de los terraplanistas en el mundo está en los Estados Unidos.
y han hecho congresos. Recientemente, hace unos años, hicieron un congreso en los Estados Unidos y han llenado las redes sociales con sus creencias, con sus videos, con sus ideas, y realmente está más vivo esa idea ahora que muchos años atrás. Ellos también creen que la tierra tiene bases sólidas, algo así que ustedes están viendo, son imágenes, ideas de los terraplanistas, como el mar se pudiera derramar, entonces tendrían que haber una compuerta para que proteja del mar. También creen que la tierra, y estas eran las ideas de los antiguos, antes de los griegos, antes de nuestra era, ellos creían que la tierra estaba asentada sobre unos elefantes que a la misma vez estaban asentadas sobre una tortuga, y todo eso sostenía la tierra. Esas eran las creencias de los antiguos. Pero tristemente han vuelto esas ideas. Estos terraplanistas creen que la tierra tiene columnas y que la tierra tiene bases y que la tierra no se mueve, porque la Biblia lo dice, y lo voy a leer esta mañana. Ellos creen que realmente la Biblia dice que la tierra tiene esa forma y que la tierra está basada en columnas y la tierra no se puede mover. Pero nosotros tenemos unas ideas ya muy diferentes por los estudios que hemos hecho, y también, además de los estudios científicos que se han hecho, nosotros siempre hemos tenido los conceptos bíblicos que enseña la palabra de Dios acerca de la tierra. Cuando el mundo y los antiguos decían que la tierra era de esa manera, la Biblia ya decía cómo es la tierra, aunque no dice todos los detalles exactos, pero sí especifica muchas cosas que contradicen las teorías de la tierra plana. Pero ellos dicen que la tierra no se puede mover, que la tierra es inmóvil. Nosotros tenemos hoy fotos, imágenes de los satélites que andan por el espacio exterior, que sí, están más allá de la cúpula que ellos dicen que tiene, y esos satélites andan más allá, y además de eso se han tomado fotos desde el espacio, y los telescopios que hay en la Tierra también han tomado imágenes acerca del universo y del planeta. Esa es la Tierra tomada desde la Luna. Es una foto desde la Luna. Esas son fotos que se han tomado desde la Luna del planeta Tierra. Así que esas cosas contradicen sus teorías. ¿Cuál es el paradigma correcto? ¿Cuál es la idea correcta? ¿La tierra plana o la tierra esférica? Creo que es muy importante que algunos no fueron a la escuela, no han podido estudiar esto, no han tenido la oportunidad de compartir o estudiar este asunto, y así es como nosotros creemos que es el sistema solar. Lo expliqué un poquito el sábado pasado y hoy quería profundizar un poquito más. Este es el sistema solar que nosotros creemos que funciona y que es como Dios lo estableció. Ahí está el Sol, y alrededor del Sol giran los planetas, todos los planetas. No puedo tener mucho tiempo más porque el tiempo se me está yendo. Eso es la forma en que Dios estableció el sistema solar. El Sol es el mayor de todos, es el planeta más grande, no es un planeta habitable, es una bola de fuego, es fuego, y es el que le da calor a todo el sistema solar y permite que haya vida en la Tierra. Ese es lo que nosotros vemos y sabemos por los estudios y también por la palabra de Dios, cómo es que está establecido el sistema solar. Esto es la galaxia. Les hablaba la semana pasada de la galaxia. El sistema solar, eso que ustedes vieron anteriormente, ese es el sistema solar, está dentro de una galaxia, y la galaxia tiene miles y millones de sistemas solares. Miren, esa es la galaxia que se llama la Vía Láctea. Esos puntitos que ustedes ven de luces son sistemas solares que están también llenos de lunas y de planetas, y que son incontables para el ser humano. Y aquí hay una imagen que te puede dar una idea. Ese puntito donde marca la rayita, ese puntito que no se ve, es el sistema solar dentro de la galaxia. Eso que ustedes ven es la galaxia, y es una forma tomada de las imágenes de los telescopios de la Tierra que apuntan hacia el universo, y han tomado distintas fotos de las galaxias. Esta es una galaxia que tiene miles y millones de sistemas solares, pero hay miles y millones de galaxias.
¿Se dan cuenta? ¿Puede nuestra mente imaginar esto? Nuestra mente no puede comprender esto. Igual que no podemos comprender a Dios, porque Dios es infinito, es eterno, y nosotros somos finitos, somos pequeños, no tenemos una mente capaz de razonar y comprender a Dios. Tampoco podemos comprender y entender completamente el universo que fue creado por Dios, que es eterno, que es infinito. Dios no es pequeñito como nosotros, así que Dios es eterno y es infinito. Esa es la tierra como nosotros creemos que Dios la creó, y es la forma que nosotros creemos que le dio a la tierra. Es lo que Dios ha hecho. Ese es el planeta Tierra. Es más abultado en los polos y un poco más estrecho en el centro. Es una forma de esfera, esférica. Esto es las esferas que nosotros tenemos actualmente para estudiar, para analizar. Me gustaría haber tenido una y la estuve buscando esta semana, pero no la pude conseguir. Así que si alguien encuentra una esfera por allí y la quiere donar para la iglesia, se la vamos a agradecer. Pero es muy lindo tener una esfera para poder estudiar y enseñar estas cosas. Ustedes ven que está inclinada, no es por casualidad. Esa inclinación del eje de la Tierra es real. La Tierra tiene una inclinación de su eje central. Y recuerden que expliqué la semana pasada que la Tierra gira sobre su propio eje. Por eso puse aquí nuevamente esto. La Tierra gira sobre su propio eje. ¿Vamos esto? Gira sobre su propio eje. Ese es girar sobre su propio eje. Ese eje que está así, inclinado, no es recto como yo lo tengo aquí, sino que está inclinado. Así que gira sobre un eje inclinado, y todo eso tiene que ver con diferentes cosas que suceden en nuestro sistema de temperaturas, de días y noches, de todas las cosas que suceden en el planeta, las leyes que rigen el planeta. Pero como ustedes ven, el Sol es más grande que todos los demás planetas para que pueda calentar y darle calor a todo el sistema solar y a todos los planetas. Pero muchas personas, como los terraplanistas, creen que el Sol es pequeño y la Tierra es grande, y piensan que el Sol es el que da vuelta sobre la Tierra. La Tierra sería plana y entonces el Sol estaría dando vueltas sobre la Tierra. Es lo que piensan los terraplanistas. Pero nosotros sabemos que Dios estableció la Tierra de una forma específica para que pudieran suceder los días, los años, los meses, también las distintas estaciones del año, las temperaturas que a veces son calientes, a veces son frías, a veces son más templadas en un país que en otro. Todo depende ahora del movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra va girando alrededor del Sol en una forma elíptica, no es en una forma así, a la misma distancia siempre, sino que cuando se aleja, en una parte se aleja más, en otra parte está más cerca, luego se vuelve a alejar y luego se vuelve a acercar. Cuando estamos cerca del Sol, ¿qué ustedes creen que será la temperatura que hay en la Tierra? ¿Verano? ¿Alguien? Cuando está lejos del Sol, ¿qué temperatura habrá? Frío. Por otro lado, los polos, ¿cómo están? Congelados. ¿Por qué están congelados los polos? Porque el Sol le da de frente a la Tierra, pero los polos no reciben el Sol de frente. Y hay días o hay meses en algunos países que están en esta parte o en esta parte de la Tierra que no reciben el Sol y que no hay mucha diferencia entre el día y la noche. Pasan muchos meses en los cuales no hay puesta de sol ni salida de sol. Porque imagínense, la Tierra está dando vuelta así, y el Sol está dándole de frente, pero no está dando aquí, ni está dando aquí. Por eso está congelado aquí, y por eso hay días que no sale el Sol acá y que no se ve la puesta de sol, porque el Sol está en una sola posición y la Tierra es la que va girando en una inclinación que no permite que el Sol dé igual en todas partes. Así que por eso hay lugares más habitados, lugares más deshabitados, lugares fríos y lugares no tan fríos. Mi propósito no es explicar científicamente esto, porque no soy científico ni soy un físico, pero quiero decirles que es importantísimo que comprendamos esto. Pero mi propósito esta mañana es comprobar con la Biblia y el espíritu de profecía si la Tierra puede ser plana o si es
esférica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Porque finalmente puede ser que la ciencia, ellos dicen, los terraplanistas dicen que la ciencia nos está engañando, que todo es una teoría de conspiración para engañar a los seres humanos, diciendo que han ido a la luna, o que salen los cohetes y van a distintas partes del universo. Y ellos dicen que todo eso es mentira y que todas las fotos que les he presentado aquí, muchas más, que son fotomontaje, porque no creen en nada de estas cosas. Ahora, se han hecho congresos de científicos para demostrar que la Tierra es esférica y para demostrar cómo funciona todo el sistema solar. Pero también se han hecho congresos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día para refutar todas las creencias o las presuposiciones de la teoría de la Tierra plana. Así que usted puede buscar en internet y buscar información veredicta, correcta, no información falsa. Busque información correcta y la va a encontrar acerca de lo que creen los terraplanistas. Pero ha sido demostrado a través de las personas que conocen en congresos de la Iglesia Adventista. En España se hizo un congreso hace unos años atrás, donde fueron distintos especialistas, físicos, matemáticos y otros, para demostrar que esas presuposiciones de la Tierra plana son falsas y contradicen todas las leyes que conocemos en la naturaleza. Pero nosotros somos teólogos, así que vamos a estudiar lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía. Además somos adventistas del séptimo día, y les dije que si usted cree en la teoría de la Tierra plana, no puede ser adventista del séptimo día. Y si eres adventista del séptimo día, no puedes creer en la teoría de la Tierra plana, y vamos a verlo esta mañana. Vamos a ver algunas de las presuposiciones, solamente una porque no tenemos mucho tiempo. Ellos dicen que la Tierra no se mueve y que está asentada sobre columnas y bases porque la Biblia lo dice. Vamos a leerlo. Job capítulo 38, versículo 4. Job capítulo 38, versículo 4. Es importante porque a veces nosotros leemos estos pasajes y también podemos confundirnos y podemos pensar, o ellos pueden enseñarnos que esto es lo que quiere decir. Pero vamos a ver esta mañana qué es lo que dice la Biblia. Job capítulo 38, versículo 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está hablando de fundar la tierra, de hacer la tierra, de establecer la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó, versículo 5, sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Así que dice que la tierra tiene bases aquí. Por lo tanto, ellos dicen que esto es real, que la Biblia dice que la tierra tiene bases. Un poquito más, vamos a ver otros versículos. Salmo 102, porque yo quiero que ustedes sepan que no tenemos ningún temor en leer estos versículos y buscar la explicación adecuada de lo que significan. No queremos torcer las escrituras como hacen algunos que quieren que la escritura diga lo que ellos quieran, pero no queremos torcer las escrituras, queremos que sean las escrituras las que hablen esta mañana. Salmo 102, 25, dice allí la palabra de Dios: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Así que está hablando de la fundación de la tierra, de la obra de Dios. Pero hay un versículo muy controversial, un versículo muy difícil y que muchas personas lo sacan a colación. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera del libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Este es un texto muy importante para ellos. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí dice que Dios estableció el mundo sobre columnas. Dios estableció el mundo sobre columnas. ¿Será eso lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Será que tenemos que entender literalmente que Dios estableció el mundo sobre columnas y que no se mueve? Un versículo más, Salmos 78. Salmos 78.
Vamos a estar comprobando lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver qué dice realmente la palabra de Dios. 78, versículo 69. Salmo 78, versículos 69. Dice allí la palabra de Dios: edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y cuando ellos leen esto de cimentó para siempre, piensan que está cimentada como un concreto y no se puede mover. Pero dice que Él estableció su santuario a manera de eminencia y lo estableció así como cimentó la tierra. Es decir, está hablando de el santuario que fue establecido firmemente, el santuario de Dios. Pero bien, ¿de qué están hablando estos versículos? ¿Será que la tierra fue fundada con un fundamento que no se mueve? ¿Será que la tierra tiene columnas, que tiene bases? Hay un versículo más, después lo voy a leer. Vamos a ver en el mismo Salmo, en Job 38. Y entonces vamos a leer un poquito más. Job capítulo 38, para ver algunos versículos más, a ver si están diciendo exactamente eso. Porque recuerden que hay que leer la palabra de Dios, el texto y el contexto, y ver qué significa lo que está diciendo la palabra de Dios. Volvamos allí ahora al versículo 4 en lo adelante, 38 de Job, 4 en lo adelante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Así que habla de una piedra angular. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Ahí están las compuertas, las puertas del mar. Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi derecho y puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí pasará el orgullo de tus olas. Así que todo este pasaje lo utilizan los terraplanistas para decir sus doctrinas, sus teorías. ¿Será que la tierra tiene bases? ¿Será que hay una piedra angular sólida que no permite que la tierra se mueva? ¿Y será que hay columnas? ¿Y será que el mar tiene compuertas? Vamos a leer unos pasajes más. Vamos al versículo 28 del mismo capítulo. Y ahora ustedes van a poder empezar a comprender. ¿Tiene la lluvia padre? ¿La lluvia tiene padre? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Hermanos, aquí está hablando de muchas cosas interesantes. Dice allí que ¿acaso tiene padre la lluvia? ¿Tiene la lluvia padre? Versículo 28. ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿No les parece a ustedes que está hablando de una forma poética? ¿No les parece a ustedes que está hablando de una forma simbólica? En una forma que no está diciendo literalmente lo que quiere decir, sino que son unas palabras poéticas. Cuando usted escucha una poesía, usted cree las palabras exactamente. Por ejemplo, yo una vez le hice una poesía a mi esposa, cuando era jovencito. Recuerdo que le hice una poesía y decía así, a ver si me acuerdo: tú eres para mí como la flor que perfumas mi existir. Eres como la sal que sin ti nada tiene sabor. ¿Será que ella es como la sal? ¿O será que ella es realmente una flor? Son palabras poéticas. No significa que mi esposa es una flor o que mi esposa es una sal. Son palabras poéticas para expresar un pensamiento, para expresar un sentimiento, una idea, pero no está expresando
hablando literalmente lo que significan esas palabras. Porque aquí, por ejemplo, cuando dice que si la lluvia tiene padre, es un símbolo, es una palabra poética para expresar que Dios creó la lluvia y no la creó nadie más. Además dice que ¿quién engendró las gotas de rocío? Alguien engendra las gotas de rocío. Es engendrada las gotas de rocío. Engendrar significa que lo procrea, que sale de ti o que sale de alguien. Engendró. Así que está hablando poéticamente. Lo mismo sucede cuando dice que la tierra fue fundada sobre columnas o tiene una piedra angular, una base, y que no será jamás conmovida. Está hablando simbólicamente, está hablando poéticamente de los principios bajo los cuales Dios estableció y creó la tierra. Son principios, son leyes que Él estableció que rigen todo en la tierra y que no serán jamás conmovidos. Es decir, las leyes por las cuales Dios estableció la tierra, el universo, la sucesión de los días y las noches, la lluvia, el sol, las estrellas, son leyes establecidas por Dios. Y esas leyes son como columnas que no pueden ser movidas. Esas leyes son basadas en el poder y la grandeza de Dios y el hombre no las puede cambiar. Está hablando en sentido simbólico, en sentido poético acerca de la creación de Dios y del poder de Dios para crear y sostener la tierra. Por eso no será removida. Por eso dice que la tierra no será conmovida y que está sentada sobre bases sólidas, sobre columnas. Pero eso es simbólico, eso no es literal. Eso es algo que simboliza el poder creador de Dios que estableció las leyes que rigen la naturaleza. Como estábamos viendo, el movimiento de la tierra alrededor del sol, eso se mantiene y el hombre no puede cambiarlo. Nadie lo puede cambiar. El movimiento de la tierra, el movimiento de las estrellas, el movimiento de todos los astros en el cielo se mueven. Todas las cosas tienen leyes fijas que las mantienen en orden correcto. Por eso decía allí también el versículo: ¿alguien podrá desatar las ligaduras del Orión o de las Pléyades? Y fíjense también lo interesante que dice la Osa Mayor. Dice: ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Será que la Osa Mayor tiene hijos? ¿Se dan cuenta que es un lenguaje poético, es un lenguaje simbólico? La Osa Mayor, que es una estrella, no tiene hijos. Es un lenguaje simbólico, es un lenguaje poético. Así que si nosotros creemos que la tierra tiene bases sólidas, columnas, también tendremos que creer que la Osa Mayor tiene hijos, que dio a luz varios hijos. Hay un versículo más que también es muy interesante, que está en el capítulo anterior, Job 37, versículo 10. Miren esto, qué interesante. A ver si podemos creer que esto es real o es una figura poética, una figura simbólica. Versículo 10, Job 37, 10. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Así que dice allí que cuando Dios sopla, es que se congele, que se forma hielo. ¿Será que para que se forme el hielo Dios tiene que estar soplando todo el tiempo? Para que se forme el hielo. Es una figura del lenguaje, es una figura poética. No está hablando de algo real. Dios no está soplando todo el tiempo para que se haga el hielo, ni para que se congele el agua. Es una figura poética, es un lenguaje poético. Y todas las escrituras que hemos leído hasta acá acerca de las columnas de la tierra, acerca de las bases de la tierra, son un lenguaje poético que están expresando la grandeza y el poder del Creador, pero no están expresando algo literal o físico. Es importante que comprendamos esto. Ahora bien, quiero decirles que hay versículos ahí mismo en Job que contradicen la creencia de que la tierra esté con bases y que no se mueva.
Vamos a ver Isaías 40:22. Isaías 40:22. El libro del profeta Isaías, el capítulo 40, versículo 22. Dice allí, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando habla del círculo de la tierra, usa la palabra en original, es la palabra huk. Y esa palabra significa redondez, significa también globo. Así que la palabra huk no significa solamente un círculo plano o un círculo solamente redondo, sino que significa globo o significa redondez. Así que cuando dice allí en el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, se pudiera traducir como lo traducen algunas versiones bíblicas, que dice, Él está sentado sobre el globo de la tierra. ¿Cómo es la tierra también? Como un globo. Él está sentado sobre el globo de la tierra. Hay otro versículo más que también habla de esto y que contradice completamente que la tierra tenga bases sólidas. Job 26, y este versículo es determinante, muy importante. Aférrese a este versículo. Job 26, 7 y 8. Job capítulo 26, versículos 7 y 8. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío. ¿Cómo está debajo de la tierra? Vacío. Él extiende el norte sobre el vacío. ¿Dónde están las columnas? Pero un poquito más. Dice, cuelga la tierra sobre columnas. ¿Dice ahí? Sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. Hay columnas. Hay bases. Hay piedras angulares. ¿Dónde se fueron las columnas? ¿Dónde se fueron las bases sólidas? Dice allí, cuelga la tierra sobre nada. Está en el vacío, como estábamos viendo las imágenes. Dios la colocó en el vacío del universo. Está solamente colgando en el aire porque la ley de Dios las rige para que se mantengan firmes. No es porque tengan columnas, no es porque tengan bases. Dice allí la palabra de Dios claramente, cuelga la tierra sobre nada. No hay nada, hermanos, debajo del sol. No hay nada debajo de la tierra. No hay ninguna columna que la sostenga. La Biblia es clara. Y cuando aún los antiguos decían que la tierra estaba colocada sobre columnas o sobre elefantes o sobre tortugas, la Biblia ya decía que la tierra colgaba sobre la nada y que era un círculo y que era un globo. La Biblia lo decía. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando hay un texto que contradice a otro texto, tenemos que saber qué está diciendo, porque la Biblia no se contradice. Así que si un lugar está diciendo que la Biblia tiene bases, tiene columnas, tenemos que ver que es un lenguaje simbólico, es un lenguaje poético, porque está expresando poéticamente el mensaje que quiere dar a través de la Escritura, pero no es literal, sino simbólico. Por lo tanto, hermanos, está firme y claro en la palabra de Dios que la tierra no tiene bases de ningún tipo, cuelga de la nada. Huelga del vacío, lo dice allí Job capítulo 26, versículo 10. Muy bien, vamos ahora a los versículos que son contradictorios. Hay un versículo que la hermana Amada mencionó la semana pasada. Y este versículo dice en Josué 10, 12 y 13. Josué 10, 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová. Y voy a decirles el contexto. Estaba el pueblo de Israel enfrascado en una batalla con los amorreos. Y Josué quería terminar la batalla y ganar la guerra antes que terminara el día. Así que Josué elevó una oración y pidió a Dios que se detuviera el día. Pero él usa que se detenga el sol. Que se detenga el sol y la luna. Vamos a leerlo textualmente.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Significa esto que el sol es el que se mueve y entonces el sol fue el que se detuvo? Como les he estado explicando, no es el sol el que se mueve, sino la tierra es la que se mueve alrededor del sol. Pero allí parece que dice que el sol es el que se mueve, porque Josué dijo: detente, sol, en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. En tiempos de Josué y en tiempos de estos patriarcas, no tenían reloj como tenemos nosotros. Allí en la pared hay un reloj grande y tienen dos manecillas y los numeritos, y va pasando la hora y usted sabe la hora por ese reloj. ¿Cómo era el reloj en tiempos de estos patriarcas, de estos hombres? El PowerPoint, por favor. ¿Cómo era el reloj? ¿Cómo ellos medían el tiempo? ¿Cómo ellos se guiaban para saber la hora del día? Vamos a encontrar allí ahora esta imagen que quiero que ustedes vean. ¿Cómo eran los relojes? Eran relojes de sol. Se llamaban así, y todavía usted lo puede hacer: un reloj de sol. Así que con un simple palito usted puede hacer un reloj de sol. Usted pone un palo y entonces, según va pasando el sol, la sombra va cambiando, va pasando la sombra y va moviéndose, y depende de la sombra que el sol proyecta a través de ese objeto. Así eran los relojes en el tiempo de Josué y en tiempos bíblicos. No había los relojes que tenemos nosotros. Así que ellos pensaban que era el sol que se movía. Ellos no sabían que la tierra es la que se movía, porque ellos veían el movimiento del sol. El sol sale en la mañana y se oculta en la noche. Como expliqué la semana pasada, nosotros pensamos que se mueve el sol porque vemos que el sol se mueve y nosotros estamos estáticos. Aquí hay un piloto con nosotros esta mañana, el hermano Jesús. Cuando yo monto en avión, me parece que se detuvo todo. Cuando el avión llega a una cierta altura, digo: ¿y si se detuvo? Esto no se está moviendo. No se mueve para nada. ¿Es así la sensación, hermano Jesús? Parece que de pronto no se mueve, no hay movimiento. Porque el movimiento depende ¿de qué? De los objetos que tú ves alrededor. Tú ves el movimiento si hay objetos alrededor. Si no hay objetos alrededor, tú no percibes movimiento. Y el avión no se siente porque no está rodando sobre un pavimento duro. Mientras él está deslizándose para elevarse, se siente el sonido y el movimiento. Está rodando, igual que un carro. Pero cuando se eleva en el aire, ya no hay rozamiento, no roza con nada. Por lo tanto, no se siente el movimiento. Claro que hay turbulencias y todas esas cosas en algún momento, pero hay momentos en que no se siente nada. Y usted está sentado en el avión y a usted le parece que se detuvo el avión. No está moviéndose. Pero de pronto usted mira por la ventanilla y ve que pasa una nube. Y de pronto mira allá y ve que pasan unos edificios por allá adentro. ¿Quién pasó los edificios? Pero parece que pasaron los edificios. Parece que pasaron otras cosas. Igual que usted va en un carro, como yo decía la semana pasada, voy sentado en un carro mirando por la ventana y veo que pasaron las casas. Y veo que pasaron los árboles. Oye, ¿a qué velocidad pasó ese árbol por ahí? No es el árbol que pasó a ninguna velocidad. Soy yo el que voy a toda velocidad, pero estoy sentado en un objeto y ese objeto se está moviendo y yo no percibo el movimiento porque estoy sentado sobre el objeto. Nosotros estamos sobre la tierra se está moviendo a mucha velocidad y no sentimos el movimiento porque estamos sentados, parados sobre la tierra. Cuando usted está sentado sobre el avión va a toda velocidad, usted no siente el movimiento. Así sucede con la tierra, no siente el movimiento. Se está moviendo a toda velocidad, pero usted no lo siente. Pero quien se está moviendo es la tierra y no el sol. Ahora, cuando pasa la tierra, alrededor del sol va pasando la luz del sol a través de la tierra y se va moviendo por una parte y por la otra no hay sol. Entonces parece que el que se movió es el sol, pero quien se está moviendo es la tierra. Ahora, cuando Josué dijo: detente sol en Gabaón, es porque él quería que el día se extendiera.
que el sol no siguiera en su curso de ponerse, sino que se mantuviera para que estuviera el día por más tiempo, de manera que ellos pudieran ganar la batalla. ¿Cómo hizo Dios para que se detuviera el día y fuera más largo? ¿Saben que hay otra experiencia más en la Biblia donde dice que el sol se detuvo o caminó hacia atrás? ¿Podrá el sol caminar hacia atrás? ¿Podrá ir el día, la sombra del sol? Porque estamos hablando de la sombra del sol. Cuando dice detente sol, es para que se detuviera la sombra. Vamos a ir a ese versículo, que es muy interesante. Es otra experiencia donde se habla del sol y de este reloj de sol. Está en segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 9. Y esto es muy, muy interesante. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 9 en lo adelante. El rey Ezequías está enfermo. Dios le ha mandado a decir que prepare su casa, que se va a morir. Y comienza a llorar, y comienza a gritar, y comienza a pedir misericordia. Señor, no permitas que yo me muera. He hecho tantas cosas buenas, hice reformas en tu pueblo, he puesto otra vez nuevamente el templo a funcionar, he puesto a funcionar toda la palabra de Dios. Por favor, no me quites la vida. Y entonces Dios manda al profeta y le dice: ve y dile a Ezequías que no va a morir. He escuchado su clamor y no va a morir. Y entonces llega el profeta y le dice: mira, Dios dice que no vas a morir. Y te lo va a demostrar, te lo va a probar, que Él te va a dar 15 años más de vida. Y dice: tienes que coger una de dos, que la sombra del sol, la sombra del reloj del sol camine 10 grados hacia adelante o 10 grados hacia atrás. Dice el rey: bueno, sería fácil que la sombra caminara hacia adelante, porque el sol va a seguir y entonces la sombra va a caminar normalmente hacia adelante, pero sería realmente una prueba de Dios si la sombra caminara hacia atrás. Y el profeta le dijo: el sol caminará 10 grados hacia atrás. Y la sombra del sol que estamos viendo allí ahorita en el reloj, en lugar de avanzar, retrocedió 10 grados. ¿Cómo sucedió eso? Miren, las leyes del movimiento de la tierra son de tal magnitud que si la tierra se detiene en su movimiento, es como un terremoto. Se destruye el planeta. No puede detenerse el movimiento de la tierra. Si se detiene, ustedes vieron hace poco un terremoto. Ha habido terremotos hace poco. ¿Y qué cosa es el terremoto? Cuando hay dos placas tectónicas que chocan y entonces se mueve la tierra y todo se destruye. Si la tierra se detiene en ese movimiento que está teniendo, de pronto se detiene, todo se mueve, todo se destruye, todo se cae. ¿Cómo hizo Dios para detener el sol? ¿Cómo hizo Dios para que la sombra del sol, en lugar de avanzar, caminara hacia atrás? ¿Tenemos alguna explicación para eso? No tenemos ninguna explicación. ¿Tenemos alguna explicación para decir cómo Israel pasó por seco en el Mar Rojo? ¿Cómo Israel pudo pasar en seco por el medio del Mar Rojo? Llegaron a la orilla del mar y Dios le dijo: avancen, y cuando comenzaron a caminar el mar se abrió en seco y ellos pasaron por el medio del mar en seco. Claro, no es el océano Atlántico, porque no podrían haber pasado por el océano Atlántico, pues es muy grande, pero era quizás un estrecho del mar donde podían pasar, y se abrió el mar en seco y pasaron. Párate frente al mar a ver si tú puedes pasar en seco. Es un milagro. ¿Cómo es posible que Jesús caminara sobre el mar? ¿Hay alguna explicación para eso? Para decir que Jesús caminó sobre el mar. ¿Puede alguna persona caminar sobre el mar? No tiene explicación. Es un milagro. ¿Cómo hizo Eliseo que un hacha que se cayó en el río Jordán saliera flotando del río? ¿Han leído ustedes esa historia? Está ahí, la pueden buscar. El hacha salió flotando. ¿Eso tiene explicación? No tiene explicación, porque los milagros no tienen explicación. Nosotros no podemos explicar los milagros, y los ateos no pueden aceptar los milagros de Dios y tratan de darle una explicación científica, y si no tienen explicación no lo creen. Dicen que es superstición, dicen que son creencias
extremistas, pero no religiosas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Pero nosotros creemos que son milagros de parte de Dios, así como Dios también estableció esta tierra con esas leyes, con esas normas, con esos principios, que cuelga sobre la nada, que cuelga sobre el vacío. Es un milagro de Dios. Así como el sol se detuvo en Gabaón y dice que casi por 24 horas no se movió el sol y estuvo el día entero más largo. Ese día parece que duró muchas más horas que un día normal, porque hasta que el ejército ganó la batalla no se terminó el día. Y así pudiéramos, hermanos, mencionar todos estos milagros, pero son milagros de parte de Dios. No tienen explicación, no podemos darle una explicación. Ahora bien, ya vemos que la Biblia establece que la tierra cuelga de la nada y del vacío y que es redonda. Pero, ¿qué dice Elena G. White? Somos adventistas del séptimo día y creemos que Elena G. White fue inspirada por Dios. Y la Biblia dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que si usted encuentra algo en la Biblia y no lo entiende, quizás leyendo el espíritu de profecía, lo que dice Elena G. White, podamos comprenderlo. Si lo dice Elena G. White, entonces lo creemos. ¿Habló algo Elena G. White acerca de la tierra plana? ¿Hablaría algo Elena G. White del terraplanismo? Nos parece impropio, nos parece imposible. En tiempos de Elena G. White, algo del terraplanismo, algo de la tierra esférica. Hace algún tiempo un hermano me dijo: ¿por qué Elena G. White, que viajó al cielo y vio la tierra desde el cielo, por qué no dijo si era esférica, si era plana? Porque ella no lo dijo. Sí lo dijo, hermano. Sí lo dijo. Vamos a leerlo. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 40, y también en la carta 167 de 1900. No está solamente en un lugar, porque algunos dicen que fue alguien que lo introdujo, o una teoría de conspiración, que fueron los jesuitas que metieron esos escritos en los escritos de Elena G. White, pero está escrito en diferentes lugares. Usted lo puede encontrar, y está en la carta de 1900, la carta 167. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 40. Dios descansó el séptimo día y lo apartó para que el hombre lo observara en honor de su creación de los cielos y la tierra en 6 días literales. Él bendijo y santificó el día de descanso, ya que los hombres son tan curiosos para investigar y averiguar en cuanto al periodo preciso del tiempo. Debemos decirles que Dios, atención, que Dios hizo su sábado para un mundo esférico. ¿Qué dijo ella? Que Dios hizo el sábado para un mundo plano. No, para un mundo esférico. ¿Qué cosa es esférico? Dios hizo el sábado para un mundo esférico. Elena G. White sí dijo si la tierra era redonda o plana o si era esférica. Ella dijo que era esférica. Más que eso, y cuando el séptimo día, dice, nos llega a este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ese es el tiempo en que todos los países deben observar el sábado. En los países donde no hay puesta ni salida de sol, lo que explicaba ahorita acerca del sol que en muchos países no sale, en los países donde no hay puesta ni salida del sol durante meses, el periodo de tiempo debe ser calculado por los escritos que se guardan, es decir, por registros de horarios, porque no hay salida ni puesta de sol por mucho tiempo. Así que vemos en este pasaje que Elena G. White establece con claridad que la tierra es esférica. ¿Lo escuchamos bien? Otro pasaje más. ¿Habló ya algo acerca de la tierra plana? Miren esto. A mí me resultó interesantísimo y me asombró cuando leí este pasaje. Está registrado en Manuscritos Liberados, volumen 21. Página 412, Manuscritos Liberados, volumen 21, página 412. Dice ella: me he enterado por cartas desde Nueva York que el hermano Brown ha acertado y ahora está predicando la teoría de la tierra plana. En tiempos de Elena G. White, había personas de la iglesia adventista predicando la teoría de la tierra plana. Dice, es posible que esta teoría haya sido traída por el hermano Wilcox de Inglaterra y que usted la haya aceptado y la esté enseñando.
mi hermano, nuestro trabajo es enseñar el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice Elena de White? Nuestro trabajo es enseñar el mensaje del tercer ángel. Y dice más, apéguese al mensaje. Es una debilidad del pastor Wilcox esto de apegarse a aficiones, a aferrarse a algunas cosas que sería mejor que él abandonara. ¿Qué dijo ella acerca de la teoría de la tierra plana? Que esa es una teoría que había que abandonar, es una cosa que no había que entretenerse en ella. Es más, dice que es un entretenimiento. Vamos a seguir leyendo. Dice, cualquiera clase de teoría o pasatiempo que Satanás pueda crear para llevar a las mentes de los hombres a detenerse, él lo hará para llamar la atención, para que no se comprendan ni se comprometan a dar el mensaje solemne para este tiempo. ¿Quién inventa esas teorías? Dice ella. Satanás. ¿De quién es la teoría de la tierra plana? De Satanás. Son teorías para entretener a los hombres y a los predicadores de la palabra de Dios para que no prediquen el mensaje del tercer ángel. Lo dice el espíritu de profecía. Por lo tanto, si tú crees en el espíritu de profecía, tú no puedes aceptar la teoría de la tierra plana. ¿Qué sucede? Que muchos que aceptan estas teorías tienen que tergiversar lo que dice el espíritu de profecía. Tienen que tergiversar lo que dice la Biblia. Saben que en tiempo de Elena de White había muchas personas que tomaban sus escritos y los tergiversaban para aprobar sus propias creencias. Y Elena de White los llamó y les escribió cartas y les dijo que no era justo ni honesto hacer eso. Tomaban sus escritos y los transformaban, los cambiaban, o por lo menos los hacían parecer que apoyaban lo que ellos querían decir. Y Elena de White dijo, yo nunca quise decir eso. Pero muchas personas que hoy están predicando la doctrina de la tierra plana tergiversan lo que dice Elena de White. Y más que eso, se apoyan en Elena de White, pero no aceptan lo que ella dice, lo cambian. Aparentemente parece que siguen creyendo en Elena de White, pero no creen. Lo mismo están haciendo con la doctrina antitrinitaria. Las personas que comenzaron con esta doctrina de la tierra plana hoy son antitrinitarios. Hermanos, tenemos que tener cuidado con las doctrinas, las teorías y las creencias que llegan a nuestra mente. Algunas personas me han dicho, pero ¿puedo escucharlo, o puedo oírlo, o puedo leerlo? Hermano, puede hacerlo, pero recuerda que está jugando con fuego. Porque cuando entra el veneno de la serpiente, no puede salir. Después es muy difícil que salga. ¿Qué pasó con Eva en el jardín del Edén? Cuando la serpiente la engañó, cuando la serpiente la mordió, ella quedó engañada, quedó completamente atraída hacia la teoría de Satanás. Cuando las personas, cuando las mentes nuestras se meten en estas teorías falsas, viene una nube engañosa. Es más, dice Cristo, les dijo que les era enviado un espíritu de engaño de parte de Dios, porque no querían aceptar la verdad, y entonces Dios les enviaba un espíritu engañoso. Si tú te rebelas contra la verdad de Dios, si tú te rebelas contra la palabra de Dios, si tú te rebelas como un escrito está, entonces tu mente queda entenebrecida. Vienen las tinieblas, viene el engaño, Satanás te confunde y te lleva a muchos más errores. Por lo tanto, lo que parece una teoría tonta y estúpida, usted puede decir, pero pastor, ¿por qué esto está hablando de la tierra plana o la tierra esférica? Eso no es un mensaje de salvación. Sí es un mensaje de salvación porque te puede llevar a la perdición. Te puede llevar al error, te puede llevar al engaño, te puede llevar a creer en falsas doctrinas, no solamente el asunto de la tierra plana, en contra del Espíritu Santo, en contra de la divinidad, en contra de Cristo Jesús, porque no se detiene solamente en el asunto del Espíritu Santo. Ellos creen también ahora que Cristo fue engendrado. Destruyen completamente a Dios, la deidad, de manera que ya no es Dios. ¿Quién se rebeló contra Dios en el cielo? Satanás. Y todos aquellos que están atacando ahora a Dios como creador, tierra plana o tierra redonda, están atacando al creador. Y los que están atacando a la deidad o trinidad, están atacando a Dios el creador, lo mismo que hizo Satanás. Lo mismo que hizo Lucifer, se rebeló contra Dios, se rebeló contra la deidad, y hoy sus mentes quedan entenebrecidas, llenas de tinieblas, no pueden ver la verdad. Y entonces cuando encuentran un escrito del Espíritu de profecía,
No, eso lo metieron ahí los jesuitas. O eso, vamos a dar una explicación y quieren cambiar todas las cosas que no vengan de acuerdo a sus creencias. Le dan una explicación diferente. Aunque el Espíritu de Profecía diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. No, ella no quiso decir eso, eso lo dijo otra persona. Y tratan de cambiar todas las doctrinas. ¿Por qué? Porque aceptaron una doctrina errónea, una falsa doctrina. Y el enemigo toma sus mentes y quedan apresadas para siempre. Hermanos, por favor estudiemos la palabra de Dios. Por favor aceptemos la palabra de Dios. Y aceptemos el espíritu de profecía que Dios lo ha dado para guiarnos. Hay otra nota más del espíritu de profecía que puedo leerles, es cortita. Ministerio Médico, página 439. Dios ha calificado a su pueblo para que ilumine al mundo. Él les ha confiado las facultades mediante las cuales deben extender la obra celestial hasta que ésta circunde el globo. Así que ella habla de la tierra en varias citas, diciendo que la tierra es esférica, que la tierra es un globo, y condena a aquellos que están predicando la doctrina de la tierra plana. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos aceptar la palabra de Dios. Ojalá que nosotros no seamos rebeldes contra Dios, porque si nos rebelamos contra Dios, el pecado de rebelión, dice la palabra de Dios, que es como el pecado de hechicería, es como el pecado de espiritismo. Cuando usted se rebela contra la palabra de Dios, contra lo que dice Dios a través de su palabra o del espíritu de profecía, usted está siendo igual que un espiritista. Y quiero decirles, voy a estudiarlo después con ustedes, que la doctrina antitrinitaria es una doctrina espiritista. Es el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo de una persona, es un Espíritu de Cristo o de Dios. Eso es una doctrina espiritista. El Espíritu no tiene cuerpo, pero es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está en el cielo y el Espíritu es otra persona que pertenece a Cristo, pero sin cuerpo. ¿Qué cosa es eso? Espiritismo. Es una doctrina espiritista. Nosotros no creemos doctrinas espiritistas. Entonces, hermanos, aferremos a la palabra de Dios. Seamos humildes. Aceptemos la palabra de Dios. No seamos rebeldes y no tratemos de hacer nuestras propias doctrinas. Dejemos que Dios establezca su palabra. El Señor nos bendiga esta mañana y que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros y que podamos ser de aquellos que sean fieles a Cristo Jesús, aunque se retornen los cielos. Que Dios te bendiga.